Muy buenas tardes, ¿cómo están los amigos de la ciencia? Hoy nos convoca el tema hipótesis de Riemann y el expositor es un destacado ingeniero y amigo de esta agrupación, de este Ateneo. Se trata del ingeniero químico Ariel Del Vecchio, egresado de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional como abanderado y medalla de plata nacional de la tecnológica. Actualmente es docente de tecnología en la energía térmica, balances de masa y energía físico-química. Investigador autónomo en teoría numérica, relatividad general, fluidodinámica. Querido Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte nuevamente en casa y que es tu casa también, este Ateneo. Te dejo el micrófono y la pantalla para que comiences tu exposición. Muchas gracias por la presentación. Quiero hacer un pequeño preámbulo sobre el tema. Unas breves palabras. El siguiente problema, que es la hipótesis de Riemann, es un problema abierto con el cual me encontré hace, no sé, una década, probablemente. Desde el momento en que lo vi, la verdad es que me pareció algo adicional a mi hobby, ¿no? Lo empecé a ver como un rompecabezas matemático, que la verdad que es eso. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que me brindó más de lo que podría esperar de un hobby y más de lo que, ya lo vamos a ver al final, ¿no? Pero el pragmatismo que uno pudiera esperar en un inicio sobre un problema matemático abierto que tiene milenios y que uno, bueno, la sociedad claramente espera un pragmatismo, prácticas que nos den resultados ahora. A medida que lo fui trabajando, me empecé a informar mucho eh, y también sobre cómo lo habían afrontado las diferentes mentes a lo largo de la historia. Mentes destacadas, como podríamos eh, nombrar a Gauss, Euler, Riemann, Ramanujan. Y la verdad es que las historias de su vida han sido mentes muy destacadas, brillantes. Pero contra este problema nunca nadie ha podido afrontarlo de una manera, a ver, han habido algunos avances, pero nunca de una manera perfecta. Y no se puede descifrar este rompecabezas. Entonces implica que debe haber algo más, algo muy profundo conectado con esta problemática que hace que sintamos que nos falta algo en la estructura matemática e inclusive puede ser hasta en la estructura lógica eh, de nuestro razonamiento, a partir de las bases, los axiomas sobre los que nos sentamos en la lógica semántica o en la lógica deductiva. Dicho eso, eh, les doy un consejo. Tomémonos, a medida que vayan viendo las ecuaciones, no van a ser muchas, yo he tratado de simplificarlo lo más que puedo, pero tomémonos con calma, ¿eh? Y viéndolo a partir del espíritu científico, del descubrimiento de la ciencia. Bueno, con ese preámbulo nos adentramos en el problema. Lo primero que vamos a analizar, yo les doy un breve repaso histórico sobre cuáles han sido las mentes o los hitos que han marcado un poco el estudio de los números primos y sobre todo el estudio de los patrones de los números primos. Esta historia tiene mucho tiempo. Ya el hueso Illango, que tiene más de 20.000 años de antigüedad, mostraba patrones, es un hueso que se encontró prehistórico, creo que en África, mostraba patrones numéricos que estaban hechos, imagínense, como hacen los presos cuando cuentan los días para que están en cárcel, bueno, estaban contados de esa manera y habían patrones que demostraban que tenían conocimiento de números primos. Ya después, más cercano en el tiempo, una antigüedad de 1600 años, el papiro Rigin, que es encontrado en Egipto, donde ya, bueno,
Los egipcios tenían una visión bastante más avanzada de la matemática que probablemente la habían heredado de los sumerios. Eh, y claramente los primos también tenían un lugar central. Tenían un montón de aplicaciones prácticas para ellos, por ejemplo, en el comercio. Sabiéndonos más en el tiempo, los antiguos pensadores griegos, como Euclides o Aristóteles, le dieron una visión al problema mucho más enmarcada en una lógica, a partir de axiomas, de deducciones, generar teoremas. Luego han pasado todo el listado de matemáticos que ven acá, que muchos de los nombres probablemente los conozcan, pero cada uno aportó un granito de arena desde sus diferentes marcos conceptuales en lo que han aportado, pero han aportado cada uno un granito de arena para empezar a armar este rompecabezas. Yo he destacado en amarillo los que han podido dar un cambio de rumbo bastante importante, es decir, uniendo muchos de estas piezas de rompecabezas y dándole una nueva dirección. La verdad que si yo había preparado antes para darles algo mucho más extenso y nos podríamos poner a hablar sobre todo lo que aportaron cada uno de ellos, porque me parece, la verdad, un poco injusto dejarlos afuera. Pero he tratado de resumirlo y los que están destacados en amarillo son los que más o menos vamos a tratar de orientar. ¿Eh? Bien, empecemos por el principio, valga la redundancia. ¿Qué es un número primo? Yo acá he destacado una cita de Hardy, que probablemente muchos no lo ubiquen, pero ha sido el mentor de Ramanujan. Ramanujan era una mente brillante. Hardy, una persona muy inteligente que contribuyó de forma terrenal, podríamos decirlo, con Ramanujan y todos sus teoremas y sus aportes, pero esta es una cita que él había tenido sobre este tema. Dice, cualquier persona puede plantear preguntas sobre números primos que incluso las mentes más brillantes no pueden responder. Entonces, claro, los números primos tienen patrones que simple vista, todas las personas, o los cavernícolas, o la gente que estaba, que generó el hueso Illango, como le había mostrado, podía preguntarse sobre los patrones de los números primos y hacer cualquier pregunta. E inclusive a lo largo de la historia ha pasado otras situaciones, como por ejemplo lo que le muestro, el espiral de Ulam, que era una persona que se puso a graficar todos los números enteros en una espiral y después empezó a destacar cuáles eran los números primos. Yo les estoy mostrando acá una imagen de mucha cantidad de números enteros donde se destacan los primos. Y si tienen buena vista van a detectar algunos patrones. Hay algunas diagonales que resaltan. Claro, cuando se empezó a analizar este espiral de Ulam, se trataba de buscar un patrón simple que describiera esto, pero se terminó demostrando con el tiempo de que hay algo muy complejo atrás trabajando. Entonces, cualquier persona puede preguntar, o consultar sobre patrones de números primos, pero es muy difícil para las mentes más brillantes realmente darles una estructura, una demostración. Ya que estamos también a la izquierda, fíjense que hay una clasificación de los números enteros entre primos y compuestos. Dentro de los números primos van a encontrar, según la definición, nos adelantamos un poco, los primos son los que son divisibles, es decir, que tienen un resto igual a cero en la división cuando se dividen por cualquier número entero menor o igual a r y mayor o igual a 1. Todos los demás, los que resten, el conjunto de los números enteros, son compuestos. Fíjense que todos los compuestos tienen la particularidad de que se pueden agrupar en rectángulos. ¿Eh? Los primos no. Bueno, pasando a las definiciones. Definiendo lo indivisible. Los números primos son divisibles, sin resto, solo por uno y por sí mismo, y son los números base de la aritmética. Ver que vamos a encontrar de que son los átomos, si usted, yo se lo veo de una parte química, pero imagínense los átomos, es decir, estructuras
que no son subdivisibles, que van conformando los números enteros. Hay un teorema fundamental que lo deberíamos traer a colación, el teorema fundamental de la aritmética, que a algunos probablemente les suene, en álgebra y geometría analítica, tal vez. Dice, todo número entero mayor que uno es producto único de números primos. Entonces, este teorema establece a los números primos como átomos. ¿Por qué? Ahí les dejo una fórmula bastante sencilla de analizar. N, perteneciendo a los números enteros, es la productoria de muchos primos, primo uno, primo 2, primo sub k, donde k tiene que ser un índice que haga de que ese último primo sea menor a n. No, es imposible multiplicar algo mayor a un número para que te dé un número n menor. Entonces, todo el conjunto de primos que se expresa ahí son menores a n. Pero arriba tienen exponentes, es decir, puede estar repetido uno de esos primos. Por ejemplo, si hacemos eh, la factorización en primos del número 12. Bueno, 12 es dividible por 3 y nos da un resto, perdón, un cociente 4. Y el cociente 4 es divisible por 2, pero es 2 por 2. Entonces, la factorización en primos del número 12 sería 2 al cuadrado por 3. Entonces ahí factorizamos en primos. ¿Cuáles son los primos? El conjunto de primos que factorizan el número 12, el 2 y el 3. ¿Pero cuál es el exponente del 2? 2. ¿Cuál es el exponente del 3? Otro número primo. 1. Eso es lo que intenta expresar esa productoria que ve en la mano derecha, en el miembro derecho, que dice la productoria de todos los primos, desde i igual a 1 hasta k, siendo k el índice que hace de que ese último primo sea menor a n, que estamos buscando, y arriba tienen exponentes que dependen de esa indexación. Es algo muy genérico, es algo muy genérico, pero lo que nos dice es de que los primos no se pueden volver a dividir con las operaciones básicas como son la suma, la resta, la multiplicación, la división y o la exponenciación. Continuando. Ahora pasamos a una metodología que generó Erastótenes, que es un cribado o una metodología para clasificar los números. Entonces, fíjense que ahí va pasando, hay una cuadrícula en donde están todos los números del 1 al 100, del 2 al 120. Entonces, lo primero que generamos son tablas. Entonces, empezamos con el 2. ¿Cuáles son las tablas del 2? Bueno, van a terminar siendo todos los pares. Entonces, ahí los marca con un color que sería un celestito. Entonces dice, bueno, esos ya no pueden ser primos porque son múltiplos de 2. Continúo con el que sigue, 3. Armo todas las tablas del 3 y los marca en violetita. Bueno, todos los números que sean múltiplos de 3 no pueden ser primos. Ahora pasó el 4. Bueno, pero el 4 era múltiplo de 2, así que no genero las tablas del 4. Ya está. Si yo ya sé que ese era un número compuesto. Continúo. Viene el 5. Bueno, serán todos los que están los números que terminan en 0 o en 5. Bueno, los marco, ahí los marca en amarillo. Y continúa haciendo todo este proceso. Una vez que esa tabla ya no se empieza a colorear más, los que queden sin colorear van a ser primos naturalmente. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo empieza a marcar 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera, etcétera, etcétera. En su momento, Erastótenes demostró esto y no sabía nada más. Era el primer patrón que había encontrado. Por otro lado, hay una demostración que se ha hecho a través de la lógica axiomática de los griegos, que era el primer patrón, el primero que se pudo demostrar, que eran infinitos. Entonces, los números primos son infinitos y demostrado mediante lógica axiomática por contradicción. Rápidamente lo ven. Imagínense, acá les muestro a mano derecha un gráfico donde hay teoría de conjuntos, ¿no? Miran el círculo central, en donde que agrupa los números primos de P1, P2 hasta P sub n. Bueno, supongamos en un inicio que ese conjunto tiene elementos que son todos números primos. Bueno, y seleccionamos un nuevo número, M, que será el producto de todos esos números primos, pero le sumamos uno. Bueno, a ese nuevo número M, si lo dividimos por cualquiera de todos los primos que están en el primer conjunto, siempre nos va a dar un resto uno. Entonces quiere decir que el nuevo número que imaginamos también es primo,
pero estaba fuera de nuestro conjunto inicial. Entonces, el conjunto inicial que nosotros asumimos que era finito, ya no lo es, porque hay un elemento fuera. Entonces, tenemos que agrandarlo. Y podemos seguir repitiendo este proceso infinitamente. Entonces, por esta prueba de contradicción, llegamos al primer patrón que ilustra de que podemos tratar estos infinitos sean en acto de potencia y podemos darle el primer patrón probado al conjunto de números primos. Son infinitos. Claramente esto fue abismal, digamos, en el avance para las ideas de los primos. Pero hay más cosas, ya nos adelantamos mucho en el tiempo. En el medio yo les diría que han habido un montón de búsqueda de patrones, como tal vez ustedes, no vamos a entrar en detalle, pero pueden conocer como la conjetura de Goldbach, eh, o por ejemplo los números de Messerene. Hay muchos que han tratado de hacer conjeturas aritméticas, pero algunas probadas que servían, otras no. Si nos adelantamos un poco más en el tiempo, ya Euler tuvo una visión sobre esto. Pero ¿cómo empezó? Bueno, empezó con esta frase. He encontrado ahora y contra todo pronóstico una expresión elegante para la suma de la serie que depende de la cuadratura de un círculo. He encontrado que 6 veces la suma de esta serie es igual al cuadrado de la longitud de la circunferencia cuyo diámetro es 1. Yo sé que ahora lo leemos y parece un trabalengua y no se entiende nada, pero cuando vayamos viendo de qué se trata, se van a dar cuenta que es una manera muy rebuscada de decir de que encontró una relación a esta primera ecuación que muestro acá arriba. No sé si ven mi cursor. La serie de 1/n² sumados en todos los naturales es igual a pi² sobre 6. Algo que nadie se lo podía esperar en ese momento. ¿De dónde proviene? Del problema de Basilea. El problema de Basilea tiene muchas maneras de afrontarlo y explicarlo. Yo les doy la más simple o la analogía más simple. Imagínense faros, faros ubicados en todos los números enteros de una recta numérica, ¿sí? Y un observador está en el cero, está marcado acá. Entonces, cada uno de esos faros tiene una intensidad luminosa igual, una intensidad luminosa de 1, siempre. Pero están ubicados a diferente distancia del inicio, del origen. Y si uno se pone a pensar, tal vez de física lo puedan interpretar la analogía, que bueno, la intensidad luminosa disminuye con el cuadrado de la distancia por un fenómeno de área. Entonces, lo que podríamos decir es de que la intensidad luminosa que le está llegando al observador, disculpen, es esa suma constructiva de intensidades que van teniendo todos esos faros repartidos en la recta numérica. Y es justamente la sumatoria de 1/n², es decir, 1/la distancia al cuadrado del primero, es 1/la distancia al cuadrado del segundo, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuánta intensidad luminosa le llega al observador? Ese era el problema de Basilea. Les dejo acá, pero lo paso muy rápido. Hay una demostración muy elegante y yo les diría que hasta enigmática de Cauchy, que se ha reinterpretado con el tiempo y les dejo un enlace a un video que es espectacular sobre este tema, sobre cómo se hace esta analogía de faros y la geometría que está detrás. Les dejo el enlace, yo les paso la presentación y lo pueden ver, es realmente enigmático, pero también muy hermoso lo que hace. Basándonos en el problema, voy a pasar a lo que ha hecho Euler. No le presten mucha atención ahora a las fórmulas. Si quieren, después lo ven en detalle o si voy pasando rápido, capaz que alguien que me siga lo puede interpretar. Pero vamos a algo más intuitivo. Porque acá pongo trigonometría, indicios de línea crítica. Es muy pronto para hablar de línea crítica, pero por lo menos quédense con esa idea. Euler utilizó la expresión en serie de Taylor y un producto infinito de raíces de la función seno para demostrar el problema de Basilea. Entonces aparece ahí todo un artilugio, podríamos decirlo así, matemático, que empezaba a conectar un poco las raíces de la función seno
que si lo decimos muy simple serán las raíces que ustedes conocen en el plano real, pero a los múltiplos enteros de pi, positivo o negativo. Bueno, eso serían donde están las raíces. Ahora, ¿qué quería decir Euler cuando dijo en términos de Euler existe una conexión entre la serie, esta que estamos demostrando, y el cuadrado de la longitud de un círculo cuyo diámetro es 1? Bueno, la longitud de un círculo cuyo diámetro es 1 es pi, y el cuadrado de esa longitud es pi cuadrado. Entonces, de forma rebuscada, lo que había querido decir era de que el problema de Basilea estaba relacionado con el número pi al cuadrado. Entonces, ya un poco, indagando un poco más, empezó a obsesionar con qué pasaría si este problema, el de Basilea, lo generalizo. Es decir, ya no se trata de ninguna analogía, no podemos hacer una analogía con los cuadrados de los de los números enteros, que vendrían a ser las distancias en las que están ubicados los faros, sino que directamente esos exponentes los generalizamos, es decir, que puede ser cualquier número. Entonces, esperen, antes de ir a esa etapa, voy a darles un comentario sobre la línea crítica. La función seno la tienen expresada acá en el plano complejo. ¿Eh? A la izquierda lo que estamos viendo es el valor absoluto de esa función y fíjense de que el punto más bajo que puede tomar, ¿eh? está sobre una recta. Es decir, que los ceros de la magnitud de esa función están sobre una recta. Por otro lado, si lo visualizamos con el método de coloreo de dominio, créanme que es una manera de visualizar las funciones complejas en el plano, porque imagínense que tiene tres dimensiones el resultado. Es un número complejo que tiene parte real, parte imaginaria y un valor absoluto. Entonces es difícil visualizarlo. Si yo lo empezara a visualizar en 3D, se empieza a complejizar. Entonces, lo mejor es visualizarlo en 2D y darle un coloreo de dominio para ver cómo están las interferencias entre esa parte real e imaginaria. Pero bueno, no importa. Este método de coloreo del dominio nos permite ver rápidamente las discontinuidades, los puntos clave, los puntos esenciales o las singularidades. Las singularidades, particularmente de la función seno en el plano complejo, son justamente sus raíces. Y sus raíces se localizan en una recta. Y esa recta es perdón, es la recta real del plano complejo. Entonces, claro, nosotros vemos a la función seno con raíces, es decir, que tiene puntos en donde la función se hace cero cuando analizamos un argumento real. Pero cuando nos vamos al argumento complejo no encontramos más raíces, no hay más. Entonces todas las raíces están localizadas en una recta. Eso es el indicio de línea crítica. Hay una relación, de alguna manera, todavía no lo sabemos, entre esta función que surgió del problema de Basilea y la trigonometría. No está muy claro todavía cuál es, pero quédense con esa idea. Acá les dejo que en esa recta, que está, sería tomar el argumento real, ustedes lo que conocen es la función seno, ¿de acuerdo? Entonces todas las raíces son reales. Si yo me moviera al plano complejo, no hay más. Bueno, continuando, disculpen que haya hecho este paréntesis, ahora sí lo generalizamos. Extendió el problema de Basilea y empezó a pensar cuál sería el resultado si el exponente en el denominador de estos números naturales fuera complejo. Ahora el exponente se llama S, la función se llama función Z, ¿eh? Y lo que vio es lo siguiente, utilizó el método de la criba de Aristóteles para poder empezar a mover estos números naturales hacia sus átomos, hacia los números primos. Acá va a pasar más o menos rápido la demostración, no quiero que lo veamos en detalle, pero quiero que más o menos vean de que el trabajo que ha realizado es convertir una suma en un producto infinito. De esa forma, dijo, la extensión de la función z en el plano complejo tiene algo que ver con una productoria de números primos. Entonces ya pasamos directamente del conjunto de números naturales al conjunto de números primos. Entonces ya empezó a ver que el problema auxiliar generalizado tenía algo que ver con los primos. Debe ser algo bastante importante. Pero bueno, no todo lo que luce sol. Tuvo un problema. En su magnus opus, lo que descubrió es de que
Lo que él pensaba es correcto y converge, recuerden esa palabra, sí, solo sí, el argumento ese, que está en el plano complejo, es mayor aún, es decir, de que su parte real es mayor aún, es decir, que funciona solo en una sección del plano complejo, no funciona en todo el plano complejo. Entonces había un problema, ¿cómo hacemos para extender esto? Por otro lado, ahí Euler, ya después de algunas otras contribuciones que fueron muy importantes, yo les diría de que la parte crucial que aportó fue extender la función z de Riemann. Pero se encontró con ese problema, que no es convergente. Gauss, contemporáneo pero posterior, tomó algunas ideas, pero les comento la historia de cómo él se introdujo a la parte del estudio de números primos. Él cambió la visión porque cuando era estudiante estaba leyendo una tabla de logaritmos. Entonces, en la tabla de logaritmos lo que empezó a ver, es lo que les muestro acá arriba a la izquierda, que había una pequeña coincidencia entre los logaritmos de números de órdenes de magnitud mayor y la cantidad de números primos menores a determinado número. Supónganse, ¿cuántos números primos hay menores al 10? Bueno, estaba el 2, el 3, el 5, el 7. Tenía 4. Bueno, ¿cuántos números primos habrán hasta el 100? Los contó. ¿Cuántos números primos habrán hasta el 10.000? 10 millones. No, no contó hasta ahí los primos, porque no tenía las herramientas, pero empezó a ver una vinculación. Entonces dijo, bueno, pará, el crecimiento del logaritmo natural está muy relacionado con el crecimiento de la cantidad de números primos. Ojo, no se confundan con el número primo mayor, no, la cantidad de números primos. Entonces contaba números primos. Dice, bueno, estos dos tienen un comportamiento, como se conoce, sintótico, es decir, hacia el infinito muy parecido. Cada vez se empiezan a ser más escasos. Pero fue un cambio de óptica muy grande. Ya directamente no los buscaba, no buscaba patrones aritméticos. Él directamente contaba y decía, bueno, busquemos otro patrón. Son más escasos, puedo probarlo. ¿Qué comportamiento tiene? Eso sería de la búsqueda al conteo. Empezó a trabajar con diferentes funciones logarítmicas y empezó a acotar este comportamiento. ¿De acuerdo? Lo que empezó a ver es de que si lo empezaba a contar, fíjense, es muy importante estos puntos amarillos que están puestos acá. Es una función contadora de primos, recuerden esta eh, nomenclatura que sería pi de n, y no se confunda con el número pi, lamentablemente hay mucha nomenclatura acá que se confunde, pero pi se conoce como la función contadora de primos, es decir, te dice, che, ¿cuántos primos hay menores al 10? 4. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sea 10n, pi de n tiene que ser 4. Pero el comportamiento empieza a tener un comportamiento muy parecido a una función del tipo logaritmo. Empezó a darle cotas, empezó a darle cotas. Ahí la que está marcada en celestito es la función contadora de primos real, que es un poco discontinua, ¿eh? No está muy suavizada, pero tiene una cota superior y una cota inferior. Y en ese momento para Gauss eran hipótesis, eran ideas, no las podía probar todavía. Pero a lo largo del tiempo, y algo que no nos vamos a meter porque es bastante más complejo, se logró probar. Es el teorema de los números primos. El único que hay. Cuando ustedes vean en bibliografía el teorema de los números primos, se están refiriendo a esto, que se pudo acotar el comportamiento asintótico. ¿Y de qué manera? Probar de una vez por todas que el segundo patrón probado, el segundo probado es que son cada vez más escasos, porque hasta ese momento no se sabía. Podían aparecer más primos en el infinito o tener una mayor densidad en algún momento, pero acá se logró probar con la intuición de Gauss. Hizo un poco de tiempo, después creo que fue Poisson y Hadamard quienes lo probaron, el teorema de los números primos, pero eso fue en el 1920, me parece. O sea, pasó bastante tiempo, ¿no? Pero esa era la intuición que tenía. Bueno, un poco lo que le decía el teorema de los números primos, pero fíjense esto, miren, en el segundo gráfico, abajo a la derecha, estoy comparando la función contadora de primos y una forma logarítmica. Fíjense que si los dos tuvieran un comportamiento muy parecido, tendrían que tender a uno.
El problema es que cuando empezamos con números bajos, se desvía bastante. Y miren cuánto tiempo tarda en verse que se aproxima a uno. Hay que llegar hasta 10 a la 24 para recién decir, bueno, los patrones son parecidos. Y esta prueba costó mucho porque el comportamiento asintótico de las funciones es bastante complejo de probarlo. No tenemos una prueba analítica fehaciente. Tampoco tenemos una prueba numérica, pero es a través de límites y de aproximaciones. Un poco más complejo. Por eso costó tanto, no se tenía la información. Por eso le quería destacar 10 a la 24 el número raro, muy grande. Inclusive hay otros que, como le decía al principio, cuando buscaban patrones, uno puede encontrar, como por ejemplo pasa con la conjetura de Goldbach o con las diferentes conjeturas, de que se ve un patrón más o menos, sí, sí, mirá, yo sumo este más este, lo divido por este, o sumo otro primo, le multiplico por un par, y parece de que todos son primos los resultados. Entonces el patrón tiene que ser ese, listo, mi intuición me dice eso, tiene que ser ese. Pero hay que probarlo hasta el infinito, porque los primos son infinitos. Se han encontrado contraejemplos todas estas hipótesis de los órdenes de 10 a la 316. Algunos se intuye que puede haber contraejemplos a algunos teoremas, perdón, a algunas hipótesis que pueden estar en órdenes mucho mayor. Entonces, ya el conteo o buscar los primos de una forma computacional se cae de la mesa. Acá la prueba es blanco o negro y tiene que ser analítico, tiene que ser totalmente teórico. Continúo. Ahora vamos a pasar a lo que yo he llamado salto fidei, que lo que sería un salto de fe, que es justamente lo que yo considero que ha hecho Riemann. Riemann, discípulo de Dirichlet y Gauss en su momento, le han dado herramientas y la posibilidad en ese momento de, lo habían visto muy capaz, la verdad que era muy capaz, era un erudito, en ese momento todavía ni siquiera se había inventado del análisis de Fourier, pero ya lo manejaba de antemano. Entonces, era muy bueno con el comportamiento analítico de funciones en el plano real y plano complejo. Y él fue el pionero que avanzó en todo esto. Pero cuando empezó a ver el tema del problema de Basilea generalizado de Euler, es decir, de esta función z en el plano complejo que no convergía, empezó a tener una intuición de que podía tener algo que ver con lo que veía Gauss. Entonces dijo, para, ese comportamiento asintótico lo estamos viendo con límites, pero no puedo generar una función de que sea exactamente lo que necesito. Es decir, esa función contadora de primos que está ahí a la derecha en este gráfico, que va contando, no la puedo aproximar a través de ondas, de sumatoria de ondas. ¿Y qué tendrá que ver? ¿Qué frecuencias tendrá que tener? ¿Cómo hago para sumar muchas ondas para tener exactamente la función que quiero? Entonces empezó a pensar, bueno, arranquemos de todos los conceptos que venimos teniendo. Empezó por el producto infinito de Euler. Y dijo, bueno, cuando lo extendió Euler, se lo repasó acá. A la derecha les muestro en el plano complejo que lo que había era algo definido, esto que está en celeste, y se ve como atisbos o sombras, medios celestes y verdes. Bueno, porque la función no es totalmente constante en donde converge, sino que tiene algunos vaivenes, pero se mantiene más o menos cerca del valor. Pero a mano izquierda, de una determinada línea del plano complejo, no se sabía nada. No converge. Por más allá de que calcules, siempre te está dando infinito y diverge hacia algún lugar. Eso no se podía. Ahora sí, yo les digo de que si empiezan la ecuación a complicarse un poco, síganme la historia. Yo los voy a ayudar. ¿Qué fue con lo que continuó? Continuó con la definición de una función que se conoce como gamma, que también surge de Euler, otra contribución impresionante. Que la función gamma no es más que extender el concepto de factorial al plano complejo. ¿Se acuerdan del factorial? Pero bueno, ¿cuál es el factorial? Supongamos de 3. Bueno, el factorial de 3 es 1 por 2 por 3. El factorial de 8, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8. Bueno, pero si me pregunto cuánto es el factorial de 1 más 3i, y claramente no tengo una respuesta clara. Entonces se extienden analíticamente estas funciones, que fue lo que hizo Euler en su momento, y generó una función en el plano complejo. ¿Qué características tiene? Bueno, perdón, no quería pasar ahí. Ahí.
¿Qué características tiene? Bueno, las que se muestran acá en el gráfico. Acá yo he remarcado una zona donde parece tener singularidades o puntos especiales el plano. Ven que lo otro es muy fluido, los colores, pero ahí hay puntos donde se empiezan a mezclar puntualmente esos colores. Bueno, eso se conoce como singularidades. Y cada una de esas singularidades puede pertenecer a un diferente grupo, una clasificación de diferentes elementos. Pueden ser polos, pueden ser raíces, pueden ser singularidades elementales que no se pueden esquivar, etcétera, etcétera. En este caso, para la función gamma hay polos. Bueno, entonces Riemann lo que hizo dijo, bueno, con la función gamma, ¿qué pasa si la multiplicamos por la función zeta, esta de Euler? Y empezó a trabajar. Dijo, bueno, yo la podría multiplicar y llego a otra expresión de tipo integral. Bueno, continuamos trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Le empezó a quedar una función como la que ven acá abajo, en colores. Dice, todavía se comparten esos polos, están un poquito mezclados con otros polos que tendrá esta función. Y acá hay otros puntos que no se entiende qué son todavía, y tiene una expresión integral extraña. Claro, Riemann en ese momento tenía dificultades para avanzar, pero era muy capo. Entonces, fíjense, claro, uno de los problemas principales que tenía es que un denominador, si yo, por ejemplo, acá x lo elevo a la cero, me da uno. Y uno menos uno en el denominador es cero, indeterminación. Entonces, ¿cómo hago para esquivar ese problema? La integral tiene que tocar ese cero. ¿Cómo hago para eliminar ese problema, esa discontinuidad esencial? Bueno, generó un contorno de integración, que se conoce como contorno de Hankel, es un dato anecdótico, que lo esquiva. Esquivándolo, él dijo, ahora voy a utilizar el teorema de residuo de Cauchy. Se los recuerdo, se los comento de una manera muy simple. El teorema de residuo de Cauchy lo único que dice es que, mira, si vos haces una integral cerrada en el plano complejo, es decir, ¿qué significa cerrada? Bueno, que haces un bucle, como el que está marcado acá, empieza en un inicio y termina en el mismo inicio. Si haces un bucle y dentro de ese bucle vos lo que tenés son singularidades como polos, o discontinuidades esenciales, lo que vas a encontrar es de que el resultado de esa integral es 2pi por i, la unidad imaginaria, por un residuo. Y ese residuo es un número definido. Entonces, ¿qué quiere decir? Es lo que se dio cuenta de, mira, haciendo este contorno, yo voy a empezar a deformarlo y ver dónde están esas discontinuidades. Y la empezó a buscar. Entonces dijo, bueno, ¿y qué es lo que define este producto? ¿Qué es lo que va a pasar? Trabajó con esto y se empezó a dar cuenta que a mano izquierda lo que tenemos son polos y algunas raíces, y los que están marcados verticales en esas dos secciones son otras raíces conjugadas en el plano complejo, es decir, que hay una simetría, pero son raíces esas, específicamente raíces, no son polos. Entonces dice, otro concepto que es una función meromórfica, se lo anticipo muy rápidamente. El problema que tenía Euler, que era que no lo podía extender, se trata con una herramienta que se conoce como continuación analítica. Es un método. Y esa continuación analítica es darle sentido a los infinitos. ¿Vieron todos estos signos de interrogación que están de mano izquierda? Bueno, esos son todos infinitos que no sabemos qué número darle. Pero hay un método para darle sentido a las sumas divergentes. Les doy un ejemplo cortito, pero creo que va justamente a la idea. Si yo empiezo a sumar 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 y lo hago hasta el infinito, esa suma diverge porque no tiene un resultado claro. Puede ser 1, puede ser menos 1, puede ser 0. A través de los métodos de continuación analítica, uno lo que hace es darle sentido a esas cosas. Les doy el resultado de uno de los métodos de continuación analítica de esa suma que les dije. Uno de los métodos dice un medio, otro de los métodos dice 0, pero le terminan dando un resultado. Y es importante verlo eso, porque ya no tenemos una falta de información, sino que ya nosotros decidimos. Y lo decidimos como un axioma que no se demuestra. Claro, hay diferentes maneras de interpretar la matemática y ese es un problema que está mostrando acá
esta continuación analítica de que no parece ser tan lógica como esperábamos, sino que hay un problema de decisión, lo que pueden relacionar tal vez ustedes, el que lo conozca, la hipótesis del continuo, otro problema también de decisión. Bueno, continúa. Al final se los resumo. Este gráfico que ven acá a la derecha, que aparece medio celestito en una parte y después con color a la izquierda, es la función z, extendida, ya realizado el proceso de extensión analítica. Y lo que tiene son tres zonas fundamentales. Una que son lo que se conoce como ceros triviales. Un cero trivial o la palabra trivial lo que está indicando es de que es fácil de interpretar, porque yo ya lo veo en la ecuación, ahí está, mirá, gamma por seno, se los adelanto, estando en el denominador, un polo se convierte en un cero, en el numerador, etcétera. Pero al final, ese grupo es bastante simple de analizar. Entonces, a mano izquierda, cuando lo extendimos, decimos, ah, mira, ahí la función tiene que ser cero. Y están todos en una recta, es fácil, lo encontramos. Buenísimo. Pero después hay otro problema. A mano derecha, primero en ese circulito chiquitito que anda por ahí, que está en uno, ese circulito chiquitito, es un polo. Pero es un polo que no podemos interpretar. Es bastante entendible. Ahora, el otro rectángulo vertical, que es un poco más angostito, lo que está indicando es una zona a la que no podemos acceder, porque los métodos que desarrolló Riemann no convergen ahí, sino que lo que hay que hacer, no convergen totalmente, analíticamente, sino que lo que hay que hacer es calcular numéricamente. Y cuando lo empezó a calcular se dio cuenta de que, bueno, mira, parece que hay ceros ahí. Y parece además de que todos los ceros están todos alineados en una recta vertical. Dicho sea de paso, le adelanto. Esa recta vertical pasaba por un medio, que es lo que capaz ustedes conocen, eh, que es bastante comentado. La hipótesis de Riemann es de que la parte real de todas sus raíces no triviales son un medio. Bueno, esa es la recta vertical que está pasando por ahí. Pero él no lo podía saber, tuvo un salto de fe, dijo, la verdad parece que están todas ahí. Y después dice, después de algunos intentos inútiles, lo voy a dejar de lado, porque me parece que no me sirve para continuar con mi investigación. Tenía razón, pero en parte no. Pudo terminar su investigación y lo que generó fue abismal, algo muy potente, pero dejó algo en el tintero. Y eso que dejó en el tintero es la hipótesis de Riemann, algo que un rompecabezas ya tiene unos de 170 años, no me acuerdo, pero ni las mejores mentes del mundo ahora, contemporáneas, lo pueden afrontar. Continúo y ahora pueden haber algunas cosas técnicas, pero síganme el hilo. Yo lo voy a tratar de resumir. Me disculpo porque me habían quedado otra presentación y no alcancé a cambiarla. Bueno, Riemann continuó con el análisis. ¿Recuerdan la última función, esa extensión en el plano complejo, que era celestito de un lugar y del otro lado estaba todo medio con colores? Bueno, él dijo, pará, no me sirve esto. Yo quiero analizar nada más ese rectangulito angosto vertical, donde estaban esas raíces que no encuentro. Entonces empezó a trabajarla, hacerle una simetría, hacerle una rotación, a sacar esos ceros triviales que la verdad que los conocía, pero los sacó de la ecuación, digamos, para no tener que interpretar tantas cosas a la vez. Entonces empezó a transformarlo esto. No miren mucho las ecuaciones, pero le digo, empezó a trabajar con una ecuación funcional, entonces ahí a la derecha hay un grafiquito que dice, bueno, mira, si está definida el rectangulito angostito a la derecha, a través de la ecuación funcional que él dio, está definida a la izquierda. Buenísimo. Entonces está definida en casi todo el plano complejo, lo podía calcular él, con lujo de detalle, analíticamente, pero el rectangulito ese no podía. Entonces continuó y dijo, bueno, a ver qué pasa si ese rectangulito que está ahí lo empezamos a modificar, lo unimos con otra función, y acá hago un paréntesis como una nota, ustedes capaz que han escuchado hablar, cuando se habla de física cuántica, algo así, de las famosas y conocidas funciones θ, si alguien se ha cruzado con eso. Las funciones θ provienen de algo mucho anterior, de un estudio que ha sido de otro matemático muy importante que fue Jacobi, que empezó a ver simetrías y supersimetrías en el plano complejo y empezó a armar funciones. Y esas funciones las pudo tomar Riemann, algo inesperado totalmente,
y la conectó con una función que tenía una supersimetría. ¿Y de qué le sirvió? Ah, claro, se empezó a dar cuenta de que la simetría que él veía, que estaba definido de un lado y definido del otro, fuera de este rectangulito angosto vertical, tenía que ver con esta simetría. O sea que la extensión que estaba buscando tenía que ver con la función tita de Jacobi. Esa función tita de Jacobi le dio una herramienta que no esperaba tampoco, porque ya había mucho trasfondo hecho sobre esa función. Se había desarrollado antes que él y había mucho trabajo hecho. Entonces sacó una propiedad y la propiedad que encontró le dio la oportunidad de generar una nueva función que es totalmente simétrica. Fíjense acá abajo a la derecha, hay una función que si ustedes le ponen una línea al medio, a la derecha es un espejo que a la izquierda. Y justo ahí en el medio pasan todas las raíces. Entonces se simplificó mucho el análisis y dijo, con esto tengo todas las raíces esas que yo intuyo que están en una recta, pasando por esa recta. Veamos si es verdad. Continúo trabajando, disculpen que vaya rápido acá, y ahí empezó a esa nueva función que estaba trabajando a rotarla, a modificarle buscar alguna simetría nueva y definí una nueva función que les doy un consejo que recuerden por ahora, yo diría que esta es la importante, esta función sí. Esta función sí de S, fíjense que acá viene a la derecha, dice, esa que estoy marcando, hay una simetría. ¿Qué quiere decir? Yo le cambio el signo al argumento, al parámetro S, y la función se mantiene igual. Que es lo mismo, fíjense esto, es muy parecido a lo que pasaría con el coseno. Coseno de x es igual al coseno de menos x, porque es una función par. Y esta tiene una simetría muy parecida. Yo le diría que casi idéntica. Lo que pasa es que no conocemos cuál es esa función, pero la simetría la comparte. Entonces trabajó más Riemann, disculpen todo este formulario, pero bueno, hay que hacerlo porque es lo que corresponde, así se define esta función. Pero yo les muestro esto. Esta última ecuación en el miembro derecho está dada por una integral. Y una integral tiene marcado acá dos factores que están bien definidos. Uno es el coseno, fíjense, del argumento y del logaritmo natural de x, y otro es todo este pedacito que está acá. Fíjense que el que está marcado en verde depende de S, una variable compleja. Y el otro que está marcado en rojo no depende de S, depende de X, que es una variable real y encima se está integrando, así que podría haberle puesto cualquier variable ahí. Pero fíjense que S, que es el que va a salir, del que va a depender sí, está acá, en el coseno. Y eso se conoce como núcleo de una transformación integral o kernel de una integral. Y lo que me está diciendo es de que, mira, el kernel es simétrico. Es decir, de que la función que estamos buscando comparte, se le transfiere esa simetría. Otra cosa, esto que he marcado en rojo, que es todo una parte del integrando, hay un teorema que nos dice, bueno, mira, si realmente querés que eso converja, tiene que tener determinadas propiedades especiales el integrando, porque si no, esa transformada integral no va a ir para ningún lado, te va a seguir dirigiendo, te va a dar infinito. Bueno, pero cuando trabajó Riemann con estas funciones que encontró de Jacobi, se dio cuenta de que convergen. Acá les dejo un texto que lo leo para darnos una ayuda. Dice, esta representación refuerza la forma de la ecuación funcional, es decir, esta que está arriba, que psi de s es igual a psi de menos s, debido a que la función coseno es par y entera. Es decir, que este kernel que está acá es par y entero. Además, este integrando rojo converge. Entonces, hubo una mejora sustancial. La función z, cuando la extendieron, podían calcular analíticamente todo. Pero en el rectangulito, ese angosto vertical, solo se podían hacer aproximaciones, aproximaciones en serio. Pero ahora disponía de un método integral para hacer esas aproximaciones y le dio una precisión excesiva, lo cual hizo de que él y muchos posteriores pudieran empezar, e inclusive hasta hoy día, pudieran empezar a verificar si en ese rectángulo todos los ceros que iban encontrando estaban en una recta. Cuando él hizo su famoso paper, encontró que todo estaba en una recta. Entonces intuyó y realizó la hipótesis de que justamente
Me parece que todo está en una red. Y esa es la hipótesis de Riemann. Luego, en el tiempo, contemporáneamente, supercomputadoras lo han trabajado y lo han verificado hasta, no sabría cuánto decir, es un número muy grande, 10 a la 300, 10 a la 400, no me acuerdo. Lo han verificado y todas caen en esa recta. El tema es de que en matemática todo es o blanco o negro, no hay grises. Y esto, como va hacia el infinito, tenemos que probarlo completamente. Ahora les voy a dar una visualización, esto ya le va quedando poco, discúlpenme si me extendí un poco, pero ya le va quedando poco. Les voy a dar una visualización de lo que acabamos de ver, como para resumirlo. Esta función que les presento ahí es la función psi de Riemann, que es toda esa deformación, rotación, transformación que hicimos de la función z de Riemann. Digámoslo en palabras coloquiales, son casi la misma función, ¿eh? Solo que deformada para verla desde otro ángulo, pero son casi la misma función. Entonces lo que estamos observando acá son el comportamiento de esta función z de Riemann, esa extensión que había hecho Euler del problema de Basilea. Paso a otro, fíjense, a otra manera de representarlo para que no nos interrumpa tanto toda esa grilla de números. Acá el eje horizontal son reales y el eje vertical son imaginarios. Fíjense que tiene acá algunos puntos que se ven a simple vista son singulares. ¿Eh? Parecen como unos pozos donde está fluyendo un río. Esos que están ahí son las raíces. Entonces, resumiendo todo lo que vimos de esta función, hay una sección, este rectangulito que ahora lo hemos torcido, es decir, lo rotamos 90 grados, que fuera de ese rectángulo está definido y se conoce completamente esta función. No hay lugar a dudas, matemáticamente está completamente definido. Pero dentro de ese rectángulo no se puede. Lo que se puede hacer son aproximaciones. Dentro de ese rectángulo de aproximaciones hay lo que se conoce una línea crítica que pasa exactamente por los reales. Las raíces, les estoy marcando una a mano derecha y una a mano de izquierda, comparten una simetría respecto a los reales. Es decir, que si yo pongo una línea acá vertical, tiene un espejo a derecha y un espejo a izquierda. Entonces, si aparece una raíz a la derecha, va a aparecer a la izquierda. Pero también esta función tiene algo adicional, que es una simetría en imaginarios. Pero eso parte del teorema fundamental, no del álgebra, sino perdón, no de la aritmética, sino de la geometría, lo que nos dice que cualquier polinomio en el plano complejo, si tiene raíces complejas, van a ser conjugadas. Justamente lo que pasa acá. Si existieran, y eso es muy importante, si existieran raíces que tuvieran parte compleja, aparecerían como complejos conjugados. Y además tendrían otra simetría con el eje real R, entonces aparecerían a derecha y a izquierda. Lo que empezó a ver, y lo que empezamos a ver nosotros, o los que han estudiado este tema mucho después en el tiempo, es de que no aparecen estas raíces complejas. No aparecen por ningún lugar, no están. ¿Qué quiere decir eso? Que la hipótesis que tenía Riemann parece ser cierta, dice conjetura. Todas las infinitas raíces de esta función, es decir, todos los puntos que estoy marcando, están en una línea. Ergo, todas son reales. Esa es la famosa cita de Riemann que dice, ciertamente uno quisiera acá una prueba más estricta, sin embargo, temporalmente he decidido poner de lado esta búsqueda después de algunos intentos inútiles porque parece innecesario para el siguiente objetivo de mi investigación. Ese fue el salto de fe que hizo Riemann. Pudo avanzar y nos dio algo muy importante que va a ser la conclusión de esta presentación, pero les dejo acá la inquietud de pensar qué hubiera pasado si Riemann se hubiera detenido un poco más y hubiera pensado un poquito más, le faltó muy poco, porque él era el experto en lo que estaba haciendo y las ideas que tenía y la visión que tuvo le faltó un poco nada más. Capaz que el apuro por llegar a algo hizo que tuviéramos el problema que tenemos ahora, que es la hipótesis de Riemann. Pero bueno, eso es como para filosofar. Ahí les marco todas las raíces de esta imagen. Fíjense que están todas en una red. Bueno, y ahora
yo le diría uno de los últimos slides, para resumir. La visión de Gauss era la siguiente: una función contadora de primos, que es una función discontinua, que es la que se ve acá marcada en naranja, se asemeja mucho a una aproximación asintótica de un logaritmo, que es la que está en azul, celeste. Luego estuvo la visión de Euler, que lo que nos decía, che, mirá, cuando extendemos nuestra función, el problema de Basilea, encontramos raíces no triviales. Y luego estuvo Riemann, que lo que dijo es, estas dos cosas tienen que ver. Fíjense que lo que había mostrado al principio, y quiero que se detengan a verlo, hay una simulación ahí, la primera que va apareciendo con el tiempo, que es azul, es la función discontinua contadora de primos. Luego, la que va apareciendo en verde y se va haciendo amarilla porque se mezcla con el azul, o al revés, no vi los colores, sí, amarilla y se va haciendo medio verde. Fíjense que a medida que empezamos a sumar información de esos ceros no triviales, la frecuencia con la que se va sumando se va aproximando cada vez más a esa función totalmente discontinua. Y es una de las cosas más bellas que yo he visto, por lo menos en este tema. Una función discontinua es muy difícil de definir, porque cada uno de esos saltos tiene que tener información para definirla. Tendría que tener una hoja infinita para decirle cuándo tenés que saltar, para escribirla. En cambio, Riemann lo que vio es de que, mira, sumemos frecuencias, toda esa información está condensada en la función z de Riemann y da. Y él probó eso. Él probó de que exactamente cuando uno suma los infinitos ceros que están en la zona de los ceros no triviales, las dos curvas coinciden en el infinito. Ese no fue un patrón probado de los primos, pero fue la última conexión. Una de las conexiones que nos dijeron de que hay un orden implícito en los primos adicional. Ya no es solo que son infinitos y que además en la aproximación asintótica hacia el infinito se hacen cada vez más escasos, sino que adicionalmente hay un orden nuevo, algo más que no se sabe, que no se puede expresar sencillamente, pero hay algo más. Y este gráfico nos muestra de que hay más información para sacar de ahí. Lo que pasa es que hay que tener la capacidad de interpretarla. Y eso es lo que se ha tratado de hacer a lo largo de los últimos 2 siglos y no se ha podido. Adicionalmente, les digo, bueno, estas raíces que se conocen no triviales como ρ, viven en una región del plano que está entre los reales 0 y 1, que es ese rectángulo angosto vertical que les vengo a hablar. La hipótesis de Riemann lo que nos dice es de que la parte real de todas esas raíces está en un medio. Esto nos da la conclusión de que hay un orden implícito en los primos. Yo creo que con esto, ya les dejo esto, yo le diría para el final, no voy a hablar más, pero adicionalmente se puede generar a partir de esto un espectro de onda de todas estas raíces y cómo van coincidiendo con los saltos de los números primos en una recta real. Les doy adicionalmente un dato anecdótico que capaz que esta imagen del espectro de onda les puede servir. Ha abierto muchas puertas y muchas diferentes tipos de investigaciones se han bifurcado o salido de acá. Por ejemplo, algunos lo trataron de abordar con los aleatorios riemannianos, como se conocen, que son diferentes maneras de clasificar qué es aleatorio. Y este espectro de onda se parece mucho, por ejemplo, al de la distribución de los electrones de un átomo de gran tamaño. También se parece mucho, por ejemplo, a la distribución de las autopistas, perdón, los cruces de autopistas de la interestatal, no me acuerdo, de una que estaba en Estados Unidos. Y sí, porque es totalmente aleatorio, pero hay aleatorios que son diferentes, que pueden ser de diferentes orígenes, que es caótico, y este sistema de los números primos es caótico, pero inclusive han logrado separar y clasificar esos aleatorios. Y han logrado probar algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo decir de que, mira, la distribución de esas raíces, yo te diría que es, o ellos lo expresan, casi análoga a la distribución de los autovalores de una matriz aleatoria. Algo muy profundo lo que se ha logrado. Como también les puedo decir de que hay alguien que, y ha avanzado mucho, ha tratado de afrontarlo a través de sistemas cuánticos y han logrado
mostrar de que la aleatoriedad que muestra la función z de Riemann coincide de manera muy eficaz y fina con el problema de la aleatoriedad y expresión del caos de la física cuántica. Como también les podría decir que hay otros que van por caminos más deterministas y han logrado también otros resultados interesantes. Ninguno es el 100% ni la respuesta, ni la verdad, ni el resultado de este problema, pero se han abierto muchos caminos. Yo creo que ahí lo podríamos dejar. Yo les dejo ahí el último slide que muestra, yo le diría, la armonía entre este caos. A mano izquierda les muestro ahí este rectángulo angosto vertical que se conoce como la cinta crítica, o la región crítica, donde al medio está expresado justo dónde cae cada una de las raíces. Y a la derecha lo que hay es un gráfico polar. ¿Qué significa eso? Que yo me estoy moviendo sobre esa recta, la recta que está al medio. Me muevo por ahí, a medida que va avanzando esta curva a la derecha celeste. A medida que me muevo, en algún momento cruza el origen. Ahí es el cero. Si yo no me moviera por esa recta que pasa por un medio y me moviera un infinitésimo a la derecha de esa recta que pasa por un medio, ya el dibujo que está a la derecha celeste nunca más pasaría por el origen. En el infinito, nunca más. Esa es la hipótesis de Riemann. Fíjense que dentro de todo el caos que generan los primos, tienen efectos muy armónicos. Entonces, muchas de las mentes más brillantes que intentan afrontar esto, lo que dicen es lo siguiente. Aunque sea un problema complejo, lo que está mostrando son patrones simples. Entonces la respuesta probablemente lo sea. Y muchos de los avances más importantes que se han logrado sobre la hipótesis de Riemann es a partir de ideas muy simples. Con eso les quiero dejar la idea de este problema y ahora me gustaría pasar a un debate abierto en el que me gustaría que ustedes aporten las ideas, las visiones que ven sobre el problema y también le dirías discutir un poco sobre la filosofía del conocimiento, es decir, qué nos está brindando y sobre todo quiero dejar abierta la pregunta de qué pragmatismo nos da. Patrones de los primos, puede darnos criptografía, una herramienta muy útil tener la información de encriptar algo cuando la otra persona no puede descifrar cuál es el patrón de los primos. Entonces, el que tenga el patrón de los primos tiene poder. Bueno, sí, criptografía, buen pragmatismo. Yo lo discutiría. Yo veo que acá hay un pragmatismo mucho más importante. Pero bueno, lo dejo a debate abierto. Gracias.